Bienvenido a la dosis correcta. Mi nombre es Jonael Bosques, agente agrícola de UF IFAS Extension, y hoy seré tu anfitrión. Hoy te invito a estudiar con nosotros mediante el programa La Dosis Correcta. Esta serie de Produciendo Conciencia la dedicamos a ayudarte a entender conceptos asociados con el uso de plaguicidas y su implicación en el ambiente. Estos materiales educativos tienen la intención de ayudar al aplicador a prepararse para tomar el examen para la licencia de plaguicidas de uso restringido en su respectiva categoría. Específicamente utilizamos el libro de preparación titulado Applying Pesticides Correctly, la 7ª edición. En cada episodio, nuestros anfitriones, Jonael Bosques y Luis Rodríguez, agentes agrícolas de los condados de Polk y Hardee, trabajan duro para complementar el material educativo con conceptos importantes al momento de tomar decisiones manejando plaguicidas. Disfruta con nosotros estas conversaciones y recuerda que hay un agente de extensión en tu comunidad para servir. Y esto es La Dosis Correcta. Buenos días. En este capítulo de La Dosis Correcta vamos a estar estudiando los diferentes tipos de formulaciones. ¿Por qué esto es importante para el aplicador de plaguicidas? Porque tenemos que tener en cuenta de que nuestros equipos están diseñados para ciertos tipos de fluidos, sólidos o otras cosas que nosotros vamos a utilizar, y el medio en el cual estamos aplicando esos ingredientes activos puede afectar tanto el aplicador como el ambiente, como la vida útil del equipo, y también podemos tener problemas en cuanto a la aplicación como tal y su efectividad. Abundando un poquito más de eso, si no tenemos el equipo adecuado, posiblemente vamos a estar sobreaplicando o estamos aplicando de menos. Para esto, vamos a tener al agente agrícola de la oficina de Polk, Luis Rodríguez, quien nos va a guiar en este tema de formulaciones que va a ser un poquito complicado para algunos, pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para traer claridad en este asunto. Luis, buenos días. Buenos días, Manuel. Ok, vamos a empezar desde el principio. Hablamos de formulaciones. Tenemos diferentes estados de la materia y cada uno de esos estados pues tiene unas características en específico. Tenemos líquidos, sólidos y gaseosos. Eso es ciencia básica. Vamos a empezar por las formulaciones líquidas. ¿Qué clasificaciones hay dentro de estas formulaciones líquidas que están disponibles en las aplicaciones de plaguicidas? Pues mira, tenemos varios diferentes tipos de formulaciones líquidas. Pues dependiendo de la formulación va a ser pues qué tipo de líquidos estamos hablando. En el caso, la primera, que es una bastante común, se llama lo que se conoce como un emulsionante, que básicamente es una mezcla de lo que es un aceite dentro de una solución acuosa. En este caso estamos hablando siempre mayormente de agua. Esto, cuando tú vas a ver esa formulación, siempre tú vas a ver una E o una EC en la etiqueta del label. Y básicamente esta es una formulación bastante común que las personas utilizan porque mayormente los químicos que utilizamos para los plaguicidas casi siempre son a base de aceites. Y estos aceites muchas veces necesitan algo que los transporte y en este caso estamos hablando de agua y eso es lo que es una emulsión. A base de la emulsión también tenemos lo que es la emulsión inversa, que es exactamente lo mismo que acabo de decir, pero en vez de tener entonces el plaguicida a base de aceite, el plaguicida entonces a base de agua, y entonces está siendo transportado en una solución aceitosa. Como es el diésel que a veces utilizamos para aplicar plaguicidas. Exactamente. Y la ventaja que tiene entonces la emulsión inversa es que ayuda a evitar la deriva o lo que se conoce como en inglés como drift. Al ser ya entonces transportado en la solución aceite, pues es más difícil que este drift o esta deriva ocurra. Y por eso entonces hay personas que utilizan más lo que es una emulsión inversa. Aparte de eso tenemos lo que es una solución.
que una solución, básicamente explicándolo bien sencillo, son dos líquidos juntos, los cuales al mezclarlos, mezclan completamente y no se separan. Y eso es lo que se conoce como una solución. Y cuando uno entonces va a buscar esta formulación en la etiqueta, va a haber una S. Y esa S te va a decir que es una solución, que es un líquido que se mezcla completamente en otro líquido. Tenemos entonces lo que son las concentraciones bajas listas para usar, que las siglas en inglés son RTU, por Ready to Use Solution, que estas soluciones no hay que llevar ningún tipo de mezcla, así mismo como las compramos, así mismo entonces las vamos a aplicar, y muchas veces esto lo encontramos en las tiendas porque son soluciones mayormente que no requieren no muestran un riesgo bastante alto para el ambiente y se pueden utilizar fácilmente. El problema con esta muchas veces es que la concentración ready to use o lista para usar va a ser de la ingrediente activo va a ser baja. Y es por eso entonces que necesitamos mirar cuánta es la concentración y ver si va a hacer el efecto que nosotros queremos en la finca, ¿no? Exactamente, y por eso es que entonces básicamente la mayoría de estas formulaciones se consiguen en cualquier lugar que venda equipos para patios, por ejemplo, porque como la concentración del ingrediente activo es tan pequeña, pues no crea ese efecto tan negativo al ambiente, pero de igual forma como tú acabas de decir, es importante saber, como la concentración es tan pequeña, si eso va a crear algún tipo de efectividad o no, dependiendo de cómo lo vas a aplicar y cuánto tienes que aplicarle. Y generalmente utilizar agua de la pluma, como decimos en Puerto Rico, del grifo, va a ser mucho más barato que comprar en la tienda, para que tengan eso en mente. Exactamente. La próxima categoría. Tenemos entonces lo que en inglés se conoce como ultra low volume o volumen ultra bajo, que es un poco confuso el nombre, pero esto es lo que significa. Utilizamos bajas concentraciones de la formulación, pero el ingrediente activo en esa formulación es sumamente alto, casi un 100%. Por ende, no tenemos que utilizar tanto líquido porque tenemos un poco líquido con un montón de ingredientes activos, significa que va entonces a tener un efecto mayor. Por eso es que es un poco confuso el nombre, porque uno pensaría ultra low, pequeño volumen, pero estamos hablando de la cantidad. En cuestión de ingrediente activo es sumamente alta y por eso es que se conoce como ultra low, porque es poca cantidad, pero mucho ingrediente activo. Como el Tenemos que dice de que el perfume caro viene en frascos pequeños, pues eso mismo, ultra low volume. Exactamente, algo bastante similar. Tenemos también entonces lo que se conocen como los fluidos o líquidos, que esto vamos a verlo en la etiqueta como FOL, y entonces esto básicamente es una mezcla de dos líquidos también. A diferencia de la solución, estos líquidos no van a mezclar completamente, igual que la solución, pero están ahí y pues también entonces se hace el efecto. Y por último tenemos entonces lo que son los aerosoles, que todo el mundo conoce lo que es un aerosol porque lo utilizamos en nuestras casas. En la formulación va a salir una A y eso te va a decir que es un aerosol. Y básicamente estos son líquidos que están almacenados en compresión. Pero básicamente uno utiliza ese líquido y hunde el botón del aerosol, pues ese líquido que sale ahí sale a presión. Y básicamente todo el mundo sabe lo que es un aerosol porque normalmente lo utilizamos porque eso es lo que mayormente utilizamos para el control de insectos del hogar como moscas, mosquitos o cucarachas, por ejemplo. Y por último tenemos entonces lo que son las trampas líquidas, que básicamente es este tipo de trampas que adentro tiene alguna solución pegajosa o algún tipo de otro líquido, donde entonces esta plaga entra, queda entonces atrapada ahí y muere. En el caso de esto tenemos un ejemplo de las trampas para ratones. Pues eso de las trampas líquidas, otro ejemplo es las trampas que nosotros utilizamos para controlar los small hive beetles en panales de abeja o en colmenas de abeja. Es una cámara básicamente de plástico donde tiene un orificio arriba y esa cámara está llena de aceite. Cuando el small hive beetle o el escarabajo entra a esa trampa para esconderse de las abejas, entonces básicamente se ahoga, no puede salir. Y así entonces el apicultor puede controlar la cantidad de estos insectos que pueden comerse la larva, se comen la cera, se comen la miel y causan bastantes problemas cuando la colonia está debilitada. Anyway, pero esto es un paréntesis o un ejemplo de una trampa líquida. Ahora,
Vamos a hablar un poquito de las sólidas, porque ya acabamos con las líquidas. ¿Qué son estas formulaciones? ¿Qué tipos de formulaciones sólidas hay? Pues bueno, pues lo primero que podemos hablar de sólido es cuando estamos utilizando los polvos, que en inglés se conocen como DOS, y por eso cuando uno busca en la etiqueta, la sigla que tienes para identificar que es un polvo es una D. Normalmente esto se utiliza así mismo, es un polvo que uno utiliza y uno va regando, esparciendo el polvo alrededor del área que quiere entonces aplicar. Esto se usa mucho para el control de hormigas. Por lo menos yo mismo lo he usado. Hay polvos que son restringidos, hay polvos que no. Y estos polvos, pues usted los riega encima del hormiguero y básicamente está entonces controlando las hormigas. Es un ejemplo. No es el único, pero un ejemplo de lo que es un polvo. Tenemos entonces también lo que son las trampas. Acabamos de hablar de lo que es una trampa líquida, pero también tenemos trampas que no tienen ningún tipo de líquido adentro. Simplemente son trampas para que la plaga entre, quede atrapada y así entonces uno pues disponga de la plaga de la manera correcta. Como estas trampas de cucarachas, trampas que tienen feromonas adentro, que tienen carnada. Bueno, las de feromonas se conocen como atrayentes, que es otro tipo de formulación. Yo estoy hablando ahora mismo solamente de las trampas que solamente tienen algo donde atrapan la plaga. Por ejemplo, una trampa de rata, que es la básica trampa que uno ve en los muñequitos, básicamente. Eso es una trampa. Otras trampas así, exacto. Exacto, o algún tipo de jaula donde atrapa cualquier tipo de vertebrado, por ejemplo. Pues eso es lo que estoy hablando como una trampa. Muy bien. Un atrayente, ya que lo trajemos, es exactamente lo mismo, porque entonces el atrayente ya tiene algún tipo de solución adentro, que entonces hace que esa plaga llegue, entre y después no pueda salir. Eso no se puede considerar ni sólido ni líquido, por eso se le conoce como un atrayente y no se le conoce como una trampa sólida. Muy bien. Porque envuelve lo que es un líquido y un sólido al mismo tiempo, básicamente hablando. Simplemente por tener la carnada. Ok, ¿qué otros tipos de sólidos hay? Tenemos entonces lo que son los gránulos, que a igual forma que hay gránulos para fertilizar, hay gránulos entonces para aplicar pesticidas. Estos gránulos entonces, a diferencia del polvo, son más grandes, son redonditos, pero no son del mismo tamaño. Tenemos gránulos de diferentes tamaños ahí. A diferencia entonces de la otra formulación, que son los pellets, que si lo buscas entonces en la etiqueta tiene una P, el gránulo tiene una G, y los pellets, la diferencia que tienen los pellets de los gránulos es que los pellets sí son del mismo tamaño y pesan exactamente lo mismo. Se supone que cada pellet de esa formulación tenga el mismo peso y el mismo tamaño y la misma forma. Y estos tienen un poquito de ventaja porque cuando entonces uno aplica este tipo de plaguicida en el área, se supone que entonces estamos aplicando el plaguicida de una forma homogénea. Y esa es la ventaja que tiene el pellet. Obviamente son un poquito más grandes y a veces entonces es más conveniente utilizar los gránulos para cuestión de regarlo un poquito a mayor cantidad, pero el pellet te da esa ventaja de que sí es más homogéneo que el gránulo. También tenemos entonces lo que son los polvos humectables o en inglés los wettable powders, que básicamente son polvos que se mezclan con agua y entonces se asperjan como un spray en vez de entonces aplicarlo como el sólido como tal. La diferencia que tiene esto de algunas soluciones líquidas es que estos wettable powders no van a mezclar completamente bien en el agua y tienen que ser agitados para entonces poder aplicarlo correctamente. O sea, y obviamente... Es diferente que una asperjadora normal, necesita una asperjadora con un agitador. Exactamente. Y de la misma forma, también es bien importante que tengan algún tipo de mallas, porque si no las tienen, el mismo wettable powder puede entonces desgastar el equipo. So, también tienen que saber usar mallas y utilizar equipo resistente a desgaste cuando estamos utilizando este tipo de formulaciones. Tenemos entonces lo que son los polvos solubles o los soluble powders. En la etiqueta va a salir como SP. Básicamente es exactamente lo mismo que el wettable powder, pero la diferencia es que ese sólido sí va a disolver completamente en la solución. No hace falta entonces que se agite y va a ser menos dañino para el equipo que va a estar utilizando, porque como ya se disuelve completamente, pues no va a crear tanto daño. Y por último tenemos lo que se conoce como los gránulos dispersables en agua, o en inglés wettable dispersible granulars, que básicamente son gránulos que entonces se mezclan con el agua y se aplican como spray en cualquier tipo de
equipo que se utilice para aplicar algún tipo de spray, dada la redundancia. Pero al igual que entonces los wettable powders, estos gránulos no van a disolver completamente en el agua y también requieren de agitación. So, sigue siendo un sólido, pero se aplica a través de agua o algún tipo de solución. Simplemente hablándolo, hay muchas categorías diferentes y por eso es que estamos haciendo esto, para tratar de que usted pueda entender lo que va a necesitar para tener esta licencia, ¿ok? Traer claridad a este asunto. Hay formulaciones que no son ni sólidos ni líquidos. Y entonces, ahorita hablaste de los atrayentes. Háblanos un poco más de estas que no son ni sólidos ni líquidos. Sí, es una mezcla entre los dos y por eso pues, no se pueden considerar ni sólidas ni líquidas totalmente y se conocen entonces formulaciones que no son tan fáciles de decir cuál es su forma o estado. Por eso pues se conocen como que no son ni sólidas ni líquidas. Entre esto tenemos entonces lo que es un plaguicida microencapsulado, que un plaguicida microencapsulado básicamente la mejor manera de explicarlo es si usted sabe de píldoras, por ejemplo, para controlar algún tipo de dolor de cabeza, básicamente es exactamente lo mismo. Es el pesticida envuelto en esta cápsula plástica que necesita de un poco de agua para que ese plástico vaya abriendo y vaya entonces soltando el plaguicida. Estos son buenos y malos dependiendo de lo que vamos a estar haciendo. Son buenos porque entonces es un pesticida que se conoce como slow release, que básicamente es que va soltando la acción poco a poco, lo que significa que se mantiene en el área va más tiempo, lo cual entonces está controlando la plaga un mayor tiempo. Pero ¿qué pasa? Este tipo de plaguicida microencapsulado, en cuestión de los polinizadores, en especialmente las abejas, pues ocasionan un riesgo más alto porque las abejas tienden a coger estos microencapsulados, se los llevan a los panales y entonces se intoxican. Son bien importantes que si vamos entonces a estar aplicando algún tipo de plaguicida microencapsulado, sepamos si tengamos algún tipo de panal de abejas cerca o algún tipo de apicultor cerca de nosotros. Aparte de eso, tenemos cómo es que se tiene que aplicar, en dónde se puede aplicar y en dónde no, para eso está la etiqueta. Ok, exactamente. Con esta área gris, ¿qué otras cosas tenemos allí, microcapsulados? Tenemos entonces lo que se conocen como los paquetes solubles en agua, que básicamente es un paquete que te va a traer pesticida. Uno lo abre, lo pone en el agua y automáticamente se supone que él se disuelva completamente en el agua. Como es un paquete y después se convierte en una solución, pues básicamente no se va a considerar como tal ni un líquido ni un sólido. Y como es instantáneo, pues otra cosa también. Es como es la envoltura que viene que lo hace entonces caer en esta tercera categoría. Tenemos, como mencionado anteriormente, lo que es un atrayente, que ya lo mencioné anteriormente, pero lo voy a repetir porque cae en esta categoría. Viene siendo entonces esta trampa que tiene alguna solución que atrae entonces a la plaga entra a la trampa y no puede salir. O se ahoga o se queda atrapada, dependiendo de qué tipo de atrayente estemos hablando, pero básicamente es una mezcla de dos cosas, de la trampa sólida como tal y lo que viene siendo el atrayente, que puede ser un líquido o cualquier otra cosa, y por eso pues no se considera ni líquido ni sólido. En cuanto a esta categoría de atrayentes, tenemos trampas de monitoreo, que lo que tienen es una hormona que atrae a una especie en específica. Por ejemplo, vamos a hablar de una oruga de una polilla que ataca el tabaco. Ok, entonces tenemos esta hormona en específico que se pone en la trampa, y la trampa como tal es una trampa pegajosa. Esta polilla entonces viene y se atrae a esto, se pega en la trampa, y entonces nosotros podemos contar cuánto es la población o estimar cuánto es la población de esta polilla durante el mes de agosto. Y entonces tener una forma de decidir si vamos a aplicar o no, dependiendo de la población de estos adultos y cómo entonces esto puede afectar. Eso es lo que viene siendo un atrayente, uno de muchos ejemplos que podemos dar.
El próximo va a ser los productos impregnables. Háblanos de eso. Pues un producto impregnable, probablemente todo el mundo ha usado eso, pero no se sabe el nombre. Si todo el mundo le ha puesto algún collar antipulgas a algún tipo de mascota, eso es básicamente lo que se conoce como un producto impregnable. Es un producto que entonces le impregnan el plaguicida, se absorbe y entonces cuando la plaga está cerca, pues entonces la ataca y pues la plaga muere. En el caso, pues el caso más común de esto es lo que viene siendo un collar antipulga. Tenemos también entonces lo que son los repelentes, que básicamente todo el mundo ha usado algún tipo de repelente en su vida. En este caso, el ejemplo que puedo traer ahora mismo es el repelente para mosquitos. Es un tipo de plaguicida que no mata la plaga, pero sí la controla. En este caso, el repelente nos lo ponemos en nuestras pieles para que entonces los mosquitos no nos piquen a nosotros. Pero básicamente es un tipo de control de plagas. También tenemos entonces lo que vienen siendo los plaguicidas sistémicos para animales, que básicamente otro ejemplo que muchas veces muchas personas lo han usado hoy día, es esa ampolleta que uno le pone detrás al cuello del animal o el perrito o al gatito. Básicamente es un plaguicida que el animal lo va a absorber y entonces cuando la plaga entonces lo pique a él, va a entonces consumir el plaguicida y va a morir. Otro ejemplo va a ser el Eprinex o la ivermectina que le ponemos a las vacas por encima, que se absorbe a través de la piel, se almacena por un tiempo en la grasa y entonces se va liberando poquito a poco. Y entonces eso va a controlar los parásitos gastrointestinales, que en este caso va a ser nuestra plaga. En el caso de los gatos y perros, estamos controlando también, dependiendo de cuál utilicemos, también podemos controlar los externos también. Exacto. Y por último, entonces tenemos lo que son los fumigantes, que todo el mundo sabe lo que es un fumigante, simplemente es este gas que yo entonces aplico a un área en específica y dependiendo de qué plaga estoy tratando de controlar, el fumigante que voy a utilizar. Y obviamente muchos fumigantes lo que hacen es que sofocan la plaga y así pues la eliminan. Que le dan un choque tóxico a la plaga, le hacen daño al sistema nervioso y la plaga entonces se muere. Exacto. Y ahí tenemos todas las formulaciones, por lo menos, no todas, pero una gran número de formulaciones que estamos entonces viendo en este libro, que son las que entonces son las más importantes y las más utilizadas hoy día. Entonces, ahora vamos a hablar de aquellos productos que nos ayudan a tener un mayor efecto de estos plaguicidas. En inglés se dicen adjuvants, en español sería ayudante o adjuvante, que son palabras complicadas que no utilizamos mucho, pero son estos productos que pueden ayudar a aumentar la efectividad de ese plaguicida. Háblanos un poco de eso. Sí, cuando uno ve la etiqueta, uno va a ver siempre que la etiqueta dice ingrediente activo, tal cosa. Y abajo va a decir que dice inert ingredients. Estos ingredientes inertes básicamente va a ser el resto de mezcla de otros componentes químicos que o ayudan al pesticida a tener mejor efecto o simplemente cargan el pesticida para que sea más fácil entonces la aplicación. Entre estos ingredientes inertes tenemos entonces lo que son los adjuntants en inglés o auxiliar en español, tiene muchas palabras y dependiendo de cuál estemos usando, pues va a ser un efecto de ese plaguicida para mejorar su efectividad, ya sea para controlar la plaga o para que se pueda aplicar de una manera más fácil. Por ejemplo, tenemos uno que se llama el tensoactivo, que en inglés es surfactant, que básicamente lo que ayuda es que cuando uno aplica plaguicida foliarmente a la planta, en vez de que la planta lo repele y se caiga el plaguicida, lo que hace es que se ayuda a que el plaguicida sea mejor absorbido por la planta. Cosa que entonces haga mejor efecto porque no estamos perdiendo plaguicida cayéndose al suelo, sino que la planta lo está absorbiendo y obviamente cuando venga la plaga, entonces a atacar la planta, pues se va a infectar con el plaguicida. Tenemos entonces lo que son los acidificantes o en inglés los buffers. Muchos de los plaguicidas que nosotros utilizamos los mezclamos con agua. ¿Qué pasa? El plaguicida para que funcione tiene que tener un pH relativamente ácido. Muchas de las aguas que utilizamos aquí en la Florida son de pH básico. Y para evitar esto, entonces añadimos estos buffers a la mezcla
A veces ya vienen con esos buffers, pero a veces no, entonces tenemos que nosotros añadirlo. Y entonces esto ayuda a que ese pH de esa agua sea el correcto, el ideal para el plaguicida y que el plaguicida no pierda efecto al mezclarlo entonces con un pH en una agua que sea básica. Tenemos entonces también lo que son los agentes emulsionantes, que como mencionamos anteriormente, tenemos plaguicidas que son de formulaciones emulsionantes, que básicamente, como le dije, es un aceite mezclado con un agua, y sabemos que el aceite no mezcla con agua, y estos agentes lo que hacen es que ayudan a que la mezcla sea más fácil de ocurrir. En otras palabras, ayudan a que no se separe ese aceite de esa agua. Si tenemos entonces un plaguicida que no está mezclando bien, podemos entonces añadir este tipo de agentes emulsionantes para que entonces esa mezcla se quede correcta, entonces no haya que agitarlo tanto, etcétera, y la efectividad de ese plaguicida sea mejor. Y entre estos hay un sinnúmero más de auxiliares que podemos utilizar. Estos son los más comunes y los más que utilizan. Muchas veces ya las mismas fórmulas de los plaguicidas los traen y otras veces cuando nosotros entonces hacemos la mezcla, los podemos añadir, dependiendo de cómo está. Y por eso hay que leer esa etiqueta para saber si ya viene con estos auxiliares o no. Ok, muy buena explicación en eso. Finalmente, este capítulo nos habla acerca de mezclar plaguicidas. Y hay mucha desinformación o falta de conocimiento en esta área. Quiero que nos hables un poco acerca de la mezcla de plaguicidas. ¿Es algo que se puede hacer, que no se puede hacer, recomendable? Una clave es leer de nuevo, leer la etiqueta del producto para ver qué se puede hacer con ese producto, cómo se puede utilizar, todo eso está allí, pero háblanos un poco acerca de la combinación de plaguicidas, qué efecto puede tener, negativo, positivo, etcétera. Mira, como dijiste, la etiqueta te va a decir si ese plaguicida se puede mezclar o no. Y es totalmente legal mezclar plaguicida. O sea, se puede hacer, siempre y cuando, vuelvo y repito, la etiqueta diga que sí se puede mezclar plaguicida. Y de hecho, se recomienda que si pueden mezclar los plaguicidas, los mezcle. ¿Por qué? Porque en vez de estar haciendo diferentes tipos de aplicaciones a diferentes momentos, puedes entonces tener una aplicación y aplicar varios tipos de plaguicidas juntos, los cuales tengan entonces un mayor espectro de diferentes tipos de plagas para combatir al mismo tiempo. Obviamente, siempre y cuando se necesite, ejercite su criterio y su sentido común. Si no se necesita, exactamente. Se va a estar gastando dinero, va a estar gastando recursos y por eso empaquetar todo en una aplicación es mucho más eficiente, si se necesita, que hacer 2 o 3 aplicaciones de diferentes químicos, ¿no? Exactamente, y por eso es que se recomienda. Pero de misma forma, tenemos que entonces conocer que cuando vamos a mezclar entonces diferentes plaguicidas, entonces mezclen bien. Porque si no me mezcla bien el plaguicida, pues entonces de igualmente voy a estar malgastando el dinero, porque entonces, dependiendo de esa mezcla, entonces también puedo bajar la efectividad del plaguicida si no mezclan bien. ¿Y cómo puedo hacerle para saber si los plaguicidas van a mezclar bien? Existe lo que se conoce como la prueba de las 2 jarras. Básicamente, tú vas a coger una jarra, vas a poner el plaguicida que deseas utilizar, y entonces en la otra jarra vas a poner entonces la mezcla de plaguicidas que quieres entonces utilizar. En esa primera jarra no vas a tocarla, simplemente la vas a dejar ahí. Cuando entonces la segunda jarra los mezcle, vas a entonces comparar cómo se ve la primera jarra con la segunda jarra. Si ves que la segunda jarra se mezcló bien y se ve homogénea y no se ve ninguna diferencia de 2 líquidos juntos, pues quiere decir que esos plaguicidas mezclan bien. Si entonces ves algún tipo de separación de las 2 soluciones, quiere decir que esos plaguicidas no mezclan bien. Y tienes 2 opciones. O añadir cualquier tipo de auxiliar que te ayude a que esa mezcla funcione, o simplemente utilizar entonces otro tipo de plaguicidas que mezclen bien. Por eso es que se hace entonces esta prueba. Es para verificar y comparar. Simplemente una comparación visual de lo que es el plaguicida solo versus el plaguicida mezclado y ver si entonces mezcla bien o no mezcla bien. Muy bien. Bueno, este capítulo es bastante técnico, pero es importante que el aplicador entienda lo que está haciendo y las opciones que tiene. Y volvemos y repetimos lo mismo, lea la etiqueta porque la etiqueta es lo que lo va a educar a usted
para usted hacer el mejor trabajo posible basado en las recomendaciones de uso de este plaguicida que ha sido diseñado para utilizarse de cierta manera. Si usted necesita ayuda aclarando algunas de estas dudas, usted puede comunicarse con Luis o conmigo o con cualquier agente agrícola en cualquiera de las oficinas de la Universidad de Florida. Tenemos una en cada condado. El agente agrícola se va a sentar con usted y le va a proveer una respuesta para estas preguntas que usted tiene. Así que con esto nos despedimos. Gracias por otro capítulo más en el cual podemos repasar y podemos aprender acerca de formulaciones. Acuérdese de esto, que esto es la dosis correcta, la que usted tiene que utilizar para ser más eficiente.